Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más, don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer, encantadísimo de compartir con ustedes estos minutos para que veamos por dónde y cómo anda, cómo marcha la economía dominicana, Carlos. ¿Está usted distinguido? Siempre un placer. El placer es mío y el honor también. Sí, Carlos, mira, hay varios temas que van desde un tema que se viene manejando desde hace tiempo, como es el del código laboral, que los trabajadores quieren que eso se reactive. Se reactiva sobre todo a propósito del Día del Trabajo. Y que se le dé ya eso salida, ¿verdad? El Día del Trabajo ahora se va a rodar para el lunes 30. Sí, el lunes 30. Sí, o sea que va a ser el primero que es martes, ¿no? Sí. Entonces va a ser el lunes 30, el Día del Trabajo. Quiere decir que va a haber un feriado. El feriado va así, fin de semana largo. Sí, entonces está ese tema. Y algo que está pero muy en la palestra, que es el asunto de los impuestos. Y vemos que hay que... Eso siempre está en la palestra. Sí, pero el impuesto interno que ha estado hiperactivo. Vemos que tomó una medida, luego lo ha echado un poquito para atrás y ahora viene con un proyecto de regularización fiscal. Exacto. Vamos a hablar de esa cosa, hay que hablar de eso. ¿Está bien? Sí. Vamos a ir a la pausa primero y entonces perfecto. Retornamos. En ocasión del 1 de mayo, Carlos, como tú muy bien precisas, los trabajadores dominicanos están ansiosos porque ya se les dé salida al tema del Código Laboral, que tiene mucho tiempo, que hay que reformarlo porque hay que actualizarlo. Es una gran ley, o sea, es una gran legislación la dominicana. Data del 92. Pero ya es desde el 92. Y 25. Tanto los trabajadores como los empleadores necesitan de reforma. Claro, porque los empleadores están ahí con hay un articulado ahí que realmente es terrible para las empresas, como ese, que le abre espacio al chantaje de trabajadores a demandas laborales, que eso es terrible. ¿Cómo tú ves, por dónde tú crees que debe ir la cosa? Yo pienso que hay adelanto, porque los trabajadores han contado con una buena asesoría, donde está el doctor Rafael Alburquerque, que me parece que lo está asesorando, y los empleadores están en una situación de llegar a algún tipo de acuerdo, porque como digo, ambos necesitan, y el país necesita, y la economía necesita de un mejor código laboral. Lo lamentable del caso, vamos a ver que la clase trabajadora cada vez está menos organizada. O sea, como todos sabemos, los sindicatos, los representantes de los trabajadores, básicamente son entelequias la mayoría. Sí, han quedado ahí, heredaron una condición de un pasado en el cual el trabajo constituía la parte fundamental de la producción. Cierto. De lo que era el proceso de transformación. Hoy en día con la tecnología esto ha cambiado mucho. Los modelos de producción hoy en día lo que tienen es conocimiento. El desplazamiento de mano de obra por la tecnología ha sido una cosa grande. O sea, se sigue utilizando el capital humano, pero ya con una visión muy diferente. Y con mayores requerimientos para los empleados, para los trabajadores. Claro, pero lo que tú tienes ya en la producción, sobre todo en la transformación, excepto algunos que otros procesos que se van a seguir requiriendo de mano de obra, y que por cierto se han desplazado de los países donde hay abundante mano de obra y más barata sobre todo, ¿no? Una deslocalización de lo que son los procesos productivos. Pero lo que tú tienes en un producto hoy en día, mayor componente son ideas cristalizadas, conocimiento, know-how. Exacto. ¿No? En esa máquina, en esa planta anteriormente era la chimenea, ¿no? Ya esto ha cambiado. Eso cambió. La economía es otra. Y entonces la clase trabajadora ha quedado representada por unos dirigentes
que, aunque hacen su labor, hay que reconocerlo, ¿no? Pero la verdad es que cada día tienen menos poder de representación. Incluso tú te pones a ver y hay mucho cansancio. Se nota ya. Se nota el cansancio, se nota el agotamiento. Y hasta cierto punto de fase, porque los y la necesidad de actualización, están un poco desenfocados. Eso hay que reconocerlo. Apreciar al sector laboral de la República Dominicana es hacerle saber que necesitan rápidamente de renovación, de ideas, de estrategia, recomposición de lo que debe ser un sindicato, no es lo mismo un sindicato de hoy a un sindicato de los años 70, algo ha pasado, que ha ido perdiendo participación relativa en la clase trabajadora. Ese mismo proceso que tú planteabas de maquinización de la mano de obra, le plantea un gran reto a los trabajadores. Claro. ¿Entiendes? Pero por ejemplo, en el caso nuestro, el código lleva ya más de 5 años en discusión. En discusión, 5 años. En discusión. Sí, 5 años. Es un código que data del 92. Sí. Y que integró gran parte del articulado que venía del Código Trujillo, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo. Pero con avances importantes. Sí, pero sobre ahora todo mismo, para los trabajadores. Más del 80% del articulado del código. No hay que tocarlo. ¿eh? No hay que, exactamente. Se ha trancado el panorama en unos 7 puntos, básicamente. Uno, la cesantía. Sí, que lógicamente hay que verla diferente a como se podía ver en el 92 cuando no había una ley de seguridad social. Había el Instituto de Seguridad. La vieja seguridad social, sí, que no era ni seguridad ni social. No, el Instituto del Seguro Social con 22.000 beneficiarios. Exacto, entonces eso yo creo que sí, que requiere una adecuación. La jornada laboral. Hoy en día la jornada laboral, a diferencia de lo que sucedía, de que tenía que ser presencial, ya no. Ya hay muchísimas actividades que tú te has contratado para una empresa y tú la puedes hacer desde tu casa. Exactamente. Lo otro, la integración de primer empleo. O sea, ese otro hay componente. Que darle facilidad de primer empleo, porque el problema es que si yo voy a buscar un trabajo ahora y me contratan ahora, creo que hay un proceso de entrenamiento de 3 meses, ¿no? Es lo que contemplan. Pero tengo que pagarle el mismo salario mínimo que establece la ley. Exacto. Entonces, esto, aunque parezca que es inequitativo, pero garantiza un espacio mayor para los que son los que van a buscar su primer empleo, ¿no? Que no tienen experiencia, como es natural, pero ¿cómo van a tener experiencia si no encuentran cómo integrarse a una empresa, ¿no? Claro. La pasantía, por ejemplo, siempre se ve como que eso podría perjudicar al trabajador. La cesantía. Yo digo la pasantía, o sea, que las personas pueden hacer un proceso de pasantía, ¿no? Pasantía es el proceso que tú estás trabajando. Pero eso incluso se está buscando la forma de eliminarlo, incluso en el caso de la medicina, de los médicos. Pero esa pasantía es importante porque esa la están tratando de modificar el esquema de pasantes. Pero yo estoy hablando de algunos de los principales puntos, ¿no? En lo que no se ha podido consensuar, porque simplemente los representantes laborales entienden que son puntos innegociables. Y si tú vas a una mesa de negociación, tú no puedes llevar nada como sí, pero es que hay planteamientos también, hay que reconocer que también hay planteamientos extremos por parte de algunos sectores del empresariado. Lo que habría que buscar porque ese planteamiento que se hace sobre todo en el caso de la mujer embarazada, y lo que se está planteando de que a una mujer embarazada no se le reconozcan los 3 meses cuando, por el contrario, en otros países, en los países desarrollados, lo que se le da es mayor tiempo incluso a la mujer para que pueda estar incluso con su muchacho un tiempo prolongado. Está el otro componente que va concomitantemente con eso, que es lo que vamos a hacer con un trabajador que se pasa toda una vida trabajando 40, 50 años y al final el retiro que le queda. ¿Qué hace una mujer embarazada, Moza? Tengo que hacerte una precisión. Nosotros podríamos darle 6 meses a una mujer embarazada y hasta 1 año. Pero ¿qué va a pasar con el mercado laboral para esas mujeres? Le vamos a afectar. O sea, por protegerla tanto, le vamos a restar. Pero eso no es en esas economías donde se aplica eso. No, te estoy diciendo. Tú me estás hablando de países desarrollados. Sí, pero esos países. Pero debemos ir avanzando hacia allá. Sí, pero esos países no va a hacer lo que están haciendo ellos ahora. ¿Qué hacían esos países antes cuando no eran desarrollados? O sea, yo pienso que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que se refiere a concesiones, porque muchas veces se hacen concesiones demagógicas que a la larga terminan perjudicando
al que decimos defender. Si tú ahora me aumentas el salario mínimo a 20 mil pesos, ¿qué tú crees que va a pasar? No. ¿Está protegiendo a los trabajadores? No. Está perjudicándolo porque va a haber más desempleo. Exactamente. Entonces lo que te digo, yo no digo que no se haga, que no se le dé más. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los extremos, tanto en el caso de los trabajadores como en el caso de los empleadores. Y con los controles. Porque tú me le puedes dar a facilidad a los empleadores de que contraten hasta por 6 meses un empleado por su primer empleo. Pero no que se abuse de ese mecanismo y que cada 6 meses te cancelo y entonces retomo. Exacto. Eso hay que establecerlo con los debidos controles. Así es. Pero vamos a apostar a que se pongan de acuerdo para que avancemos ya a un código que necesitamos modernizarlo. Claro. Que responda a la economía de hoy. ¿Verdad? Exacto. Cuando retornemos, entonces vamos con el elemento de la fiscalidad, que es un tema básico. Volvemos. Carlos, el amigo Magín Díaz, que es el director de Impuestos Internos, reconsideró una medida, una disposición que creó un gran debate y además mucha inquietud entre los que tienen más de un empleo, que se presentan en 2 nóminas, porque a esa gente que por mucho tiempo, por una falla del sistema, no se le había comunicado, no tenían claro el asunto de cómo debía cotizar, pues de buenas a primeras se le pretendía cobrar toda esa deuda que tenían acumulada, y entonces eso creó un pandemonio en el país. Y Magín Díaz entonces decidieron las autoridades del gobierno a través de Impuestos Internos reconsiderar y posponer eso. Pero junto con eso se aprovechó la ocasión para someter un proyecto de ley de regularización fiscal, lo que quiere decir que las medidas en busca de reducir la evasión, la elusión y el contrabando viene por ahí. ¿Qué te parece? Mira, el proyecto es una especie de sincerización, ¿no? Tú sabes que con la ley de lavado. La ley de lavado de activos. Sí, que es dura. Entonces hay mucha gente que tiene... Y que se está sintiendo. Sí, hay mucha gente, no todo el que tiene un patrimonio no declarado quiere decir que sea mal habido. Claro. Entonces aquí es una economía que siempre se ha vivido en la informalidad, vamos a estar claros. Sí. Eso es de la doble salario. Dicen que esa ley de lavado no se adapta, o sea, no está adaptada a nuestro medio, y que por eso puede traer Sí, es posible que en un principio se flexibilice la aplicación, pero tenemos que organizarlo, porque el que trabaja con decencia en este país está compitiendo con delincuentes. Claro que sí, con delincuentes, así mismo. Entonces así no se puede. Así mismo. Entonces esa ley de sincerización va a permitir que la gente pueda, sin que implique una penalización, declarar su patrimonio, ¿no? O simplemente pagando una tributación mínima establecida, ¿no? En este caso vi un artículo que dice que habría que considerar la gente que tiene acuerdo de pago o anteriores, porque lo malo, a mí no me gusta la palabra amnistía, porque la amnistía supone que el que ha estado evadiendo todo el tiempo se salva. Entonces tú, que a lo mejor tienes un acuerdo o que estás pagando cuentas atrasadas, entonces a ti no te dan ningún tipo de perdón. Exactamente. Entonces, la verdad que hay que tratar de ser equitativo. A mí me preocupa, mira, el hecho de que esta modificación a la ley, el otro proyecto que se sometió Farideh Raful, seguimos en lo mismo. Es lo mismo. O sea, seguimos haciendo parches. Claro. Necesitamos una reforma fiscal integral. Que definitivamente. Yo entiendo que debe simplificar la tributación, porque eso garantiza una mayor eficientización en el cobro. No sé si tú viste una noticia que dice de que los envasadores de licor, las licoreras, se han caído la venta en un 13% como consecuencia de los impuestos.
Ok, podríamos decir, bueno, pero se trata de un producto que tiene externalidades Y eso negativas. que la dirección de aduana le ha pasado la mano con el contrabando, que ha Pero frenado lo que te digo, mucho el se trata de contrabando un producto que tiene, en materia de licores. sí, pero en el caso y de de ellos cigarrillo. es muy difícil poder evadirlo. Sí. Es más fácil que te logren penetrar un contrabando por las Sí, aduanas claro que que sí, ellos claro. que tienen los inspectores ahí evadirlo. Exactamente. Entonces están en desventaja, ¿no? Sí, De manera que en ese aspecto yo pienso que mientras más tú simplificas la estructura de tributación, que hacia ahí es más que debemos eficiencia avanzar. tú logras. Hacia ahí es que tiene debemos ser avanzar. necesariamente. En el Simplificación. caso de RON, tú dirás, bueno, eso tiene externalidad negativa, ¿no? Digamos, efecto, valor agregado negativo para la economía. Qué bueno que esté bajando el consumo, pero no es verdad que el consumo esté bajando. No, no. Hay un desplazamiento, la gente está consumiendo otros tipos de bebidas. Y lo que hay es un impacto O sea, hoy día que otro tipo de estimulante. en el empleo también y en la misma tributación. Claro. Entonces, el sistema tributario nuestro debe ser reformado y debe ser simplificado para que le facilite al contribuyente. Tú quieres ahora mismo liquidar tus impuestos, que no tienes a lo mejor ingresos para poder pagar un consultor. Te la ponen en China. No, es que tú no sabes cómo lo vas a hacer. Tú no sabes ni siquiera cómo lo vas a hacer. Más simplificado. Todavía tenemos un sistema tributario muy hiperburocratizado. Y es por eso, porque hemos ido agregando, ¿no?, como esa pieza que se hace. Hay que integrar todo lo que se haya que reformarlo. Eso. Por Claro. eso tiene que ser una reforma En los países desarrollados, los países de reciente desarrollo que el problema es que las autoridades, esa no es la apuesta, ya lo han dicho y han sido transparentes. ¿Por qué fiscalista? El gobierno ha sido sumamente franco y ha dicho, miren, nosotros no nos hemos planteado nuestra agenda la reforma fiscal. Lo que vamos a ir es sobre la base de medidas para mejorar las cobranzas, mejorar el sistema, simplificar los procesos y procurar detener el flagelo de la... Y recargar siempre sobre lo que... de la evasión y la ilusión. Recargar siempre sobre lo mismo que han seguido pagando, que han venido pagando. Porque ni siquiera se ha planteado, por lo menos yo no lo he escuchado, el asunto de las exenciones fiscales, que es un componente también que hay que la revisar. informalidad de la economía. La informalidad de la economía, todos esos son aspectos que hay que ver y que se deben ver en el marco de una verdadera y amplia reforma fiscal como tú lo planteas. Pero la sincerización con los patrimonios, sí, yo creo que eso es muy oportuno. Sí. Eso es muy oportuno porque si tú te presentas y tú vas a declarar, se te deben dar el mejor trato posible. Sí, claro. Y después de ya, una vez que tú te presentaste y ya comienzas a declarar, entonces ya la dirección, porque la dirección tampoco tiene aquí el control absoluto de las propiedades y de los dueños de las propiedades. No. Eso es así. Aquí hay un proceso que eso tendrá que ir también concomitantemente con otro elemento importante, que es el elemento de la titulación, que se ha ido avanzando en eso, pero aquí hay mucha gente con propiedades que ha adquirido y que sin embargo no tiene el título. Y todo eso, al final de cuentas, tiene que ver con este proceso que está llevando a cabo las autoridades de evaluación para el pago de impuestos de bienes inmuebles. En algunos casos también son de contribuciones familiares, parientes que están en el exterior. Por ejemplo, la remesa que mueven en este país. Estamos hablando de 5.900 y tanto, casi 6.000 millones de dólares, el 8% de PBI. Más que las exportaciones. Más que las exportaciones nacionales. Porque las exportaciones son 10.000 millones, pero cuando tú lo descompones, nacionales es el 45%, 4.500 aproximadamente, y 55% son de zona franca. Sí. Entonces, y mire, esa remesa, incluso la tendencia es a seguir subiendo. Bueno, que subieron un 12% este año. Y las exportaciones con la mejora de la economía de Estados Unidos, del empleo. Claro. Bueno, que de Estados Unidos viene el 65%. El 65%. Como vaya Estados Unidos, de muchas maneras vamos nosotros, Claro. Y mira cómo esas remesas se dispararon el pasado año. Estoy diciendo que de los generadores de divisas, exportaciones, los primeros meses y remesas. Ahí tú tienes los tres principales generadores de divisas, con una ventaja. Por ejemplo, tú puedes atraer inversión extranjera, que es otra fuente de entrada de inversión extranjera directa, sí. Directa, correcto. Sobre todo, porque la financiera implica pago de intereses y rendimiento. Pero la directa también implica dividendos. Claro. Las remesas son unilaterales. Son igual que las donaciones. Sí, y van directamente. Claro. A los nichos. Y sobre todo van a los hogares más humildes. Y eso es importante, la mayoría de porque los eso casos ayuda a la movilidad social. Claro. Que es fundamental, que es importante. Y es que si tú coges lo que es la generación de divisas del país, se supone que la capacidad de importación del país está en función de la capacidad de generar divisas.
Cuando tú sumas esos 4 componentes, que son alrededor de 27 mil millones de dólares, ¿no? Óyeme, las remesas te están representando de eso, 6 de 27, sí, ¿no? Más de un 20% de lo que es la capacidad de generación de remesas, sí, de divisas. Así es, pero lo importante es, tal como lo refería el presidente ahora en la cumbre empresarial de las Américas, la apuesta debe ser a mejorar nuestra oferta exportadora también por el otro lado. No, claro. Hay que mejorar eso, mejorar la oferta exportadora para ampliar los mercados y ver que nosotros conseguimos divisas sólidas, fuertes. Claro, porque cualquier otra fuente de divisas, el turismo, la misma zona franca, la remesa, exactamente, nos hace más vulnerables. A la larga, las exportaciones de productos, diversificando nuestra oferta en productos orgánicos, productos no tradicionales. Eso nos da mayor solidez. Eso, claro. Ya con los minerales hemos logrado un buen renglón de exportación. Pero también los minerales están sujetos al vaivén de los precios internacionales. No, y de la licencia social. Claro. Para su explotación. Claro. Usted es un maestro, caramba. Nos veremos la próxima semana. Dios mediante. Así es.